noches a todos. Gracias a los que ya se unieron a la reunión. Vamos a dar comienzo para respetar a la gente que llegó de manera puntual a la reunión. Y aparte, pues, para ir resolviendo ya las preguntas que algunos nos dejaron por Facebook. Como saben, hoy es día 5 de mayo y este día fue designado por la Iniciativa Global para el Asma, por sus siglas GINA, como el Día Mundial del Asma. Esto fue creado más que nada para generar conciencia sobre lo que es la enfermedad y su tratamiento, ya que pues como casi todos estos días se conmemoran para crear conciencia sobre la enfermedad, y no quisimos dejar no quisimos dejar que este día pasara desapercibido, sino al contrario, promoverlo para que todas las personas que padecen asma puedan conocer más sobre su enfermedad, aquellas personas que no conocen sobre la enfermedad puedan conocer aún más, y familiares de personas con asma sepan qué más pueden saber sobre esta enfermedad y cómo apoyar a su familiar con asma. Esta noche queremos darle la bienvenida al doctor Said. Él es pediatra y alergólogo. Es una gran persona, es un excelente médico, y nos complace que tenerlo esta noche con nosotros, y es nuestro especialista de esta noche. Es el que nos va a resolver principalmente todas nuestras dudas, y es una persona que sobre asma es de los que más saben. Entonces le damos la bienvenida, doctor Said. Muchísimas gracias, Jaime. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Agradezco muchísimo el foro. Tengo mucho que agradecer en general, pues a ti, a Kiki, porque al final de cuentas tenemos un gran grupo de apoyo para pacientes con asma, y no solamente el de ustedes, sino en general estos grupos en donde varios pacientes sacan sus dudas. Me parece que han servido mucho también como para poder identificar y para poder aclarar muchas dudas, y es por eso que les agradezco también que hayan tenido la iniciativa de poder platicar con todos estos pacientes que están interesados en poder sacar algún tipo de dudas, y más en un momento en donde la pandemia nos ha obligado a estar en casa. Siempre es bueno tener como una asesoría, y la verdad es que estoy como muy contento de estar con ustedes, y nuevamente muchas gracias. No, doctor, muchísimas gracias a usted, porque nos va a resolver muchísimas dudas que ya nos han dejado por Facebook desde hace días previos, y los vamos a ir resolviendo. Y vamos a darle la introducción a una personita más. Como ya se nos aventó un poquito el doctor, le vamos a dar la bienvenida a Ivette, que ella es una paciente con asma y es una persona muy importantísima, que fomentó en gran medida que se hiciera esta reunión, esta sesión para el Día Mundial del Asma. Entonces le vamos a dar la bienvenida a ella. Ella padece de asma, al igual que muchos de los que nos hicieron sus preguntas, muchos de los que nos están siguiendo en esta reunión, y le vamos a dar ahorita unos momentitos para que nos explique ella qué es vivir con el asma, qué ha sido para ella vivir con asma, y para presumirles, ella, aparte de ser una paciente con asma, no solamente tiene asma grave, y le hicieron hace unos días un reportaje, para una entrevista que salió en un reportaje de una revista médica. Entonces, tenemos también toda una celebridad aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ivette, soy la administradora del grupo de apoyo para asmáticos, o alias Kiki Nilut, como la mayoría me conoce. Y bueno, como comentó Jaime, pues yo soy paciente con asma grave, y pues he pasado por muchas cosas que seguramente algunos de ustedes también, y pues estoy muy contenta de poder realizar este evento en este día, porque pues muchos asmáticos pasamos desapercibidos, y pues también quiero agradecer al doctor Said por tomarse la molestia de apoyarnos en esto y para resolver muchas dudas que yo veo diario que comentan o
inquietudes para mejorar su tratamiento. Entonces, pues en cualquier cosa que les pueda apoyar, pueden escribir un mensaje en privado o a mi WhatsApp, como ustedes consideren. Y pues muchas gracias por estar aquí, y ahorita vamos a resolver las preguntas, que son bastantes, para dar seguimiento a este evento. Bueno, como ya dijo Ivette, tenemos muchas preguntas, pero aquí a ella le faltó decir una cosa. No solamente padece ella su enfermedad, sino que también es la creadora de un grupo de Facebook de apoyo para asmáticos. Mucho ese grupo, ya son más de 1100 seguidores en ese grupo, y es un grupo bastante activo. Todo el mundo se apoya, todo el mundo se está dando consejos, se dan palabras de ánimo. Si hay alguno que está sintiéndose triste, decaído, o está pasando por un momento de difícil control de su asma, ahí se expresa, y no falta alguien que dé sus palabras de apoyo y ayuda a esa persona a sentirse mejor. El asma es una enfermedad que, pues como muchas otras, tiene sus subidas y bajadas, momentos buenos y momentos malos, y pues ese grupo principalmente está hecho para apoyarse entre todos. Y también tiene un grupo de WhatsApp, que si mal no recuerdo, la liga para unirse a ese grupo está en el grupo de Facebook. Entonces, vamos a ir empezando con algunas de las preguntas que ya nos han dejado por Facebook. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es, nos deja Génesis. Dice, mi pregunta es, me han dicho que el asma es hereditario. ¿Es verdad o no? Mi hija, cuando estuvo de meses, también lo padeció, pero se le quitó con el pasar del tiempo. Y ahora ella tiene 4 añitos, y pues yo ya tengo con el asma 22 años y nunca se me ha quitado. Entonces, aquí por lo que veo, la pregunta principal es, ¿qué tan factor hereditario es el asma? O qué tanto hereditario tiene el asma. No sé si nos puede apoyar, doctor Said, con esa pregunta. Claro que sí, Jaime. Muchas gracias a Génesis. La pregunta es súper interesante porque el asma, la mayor parte de los pacientes que tienen asma tienen un trasfondo que es un trasfondo alérgico, o un tipo de asma que es un tipo de asma alérgica. Y en general todos los padecimientos alérgicos tienen cierto grado de heredabilidad. Si un niño no tiene algún papá, que tenga algún problema alérgico, en realidad las posibilidades de que él tenga alergia pueden ser más o menos entre el 15 al 20%, pero si uno de los papás tiene alergia, puede este riesgo incrementarse más o menos a la mitad, a un 50%, y más o menos hasta, si los dos papás son alérgicos, tiene un riesgo de presentar alergia hasta en un 80%. Y esto, al final de cuentas, lo que se hereda es una predisposición. Es decir, no necesariamente el niño o el hijo o la hija lo que van a tener es como necesariamente la enfermedad, sino van a tener como esa predisposición para poder desarrollarla en algo que se conoce en el término médico como epigenética, en donde al final de cuentas hay ciertos estímulos en el ambiente que también van a provocar que esa predisposición genética se pueda expresar. A lo que voy es, imagínense como si fuera un foco, este foco que en algún momento está apagado, pero que está y que en cualquier momento de repente se puede prender. Esa heredabilidad que se tiene es el foco apagado, pero a lo mejor hay algo del ambiente que de repente puede provocar que se prenda y que se exprese esta enfermedad. O sea, puede ser el asma, puede ser rinitis alérgica, puede ser alergia alimentaria. De hecho, hay algo que se conoce con el nombre de marcha atópica, en donde normalmente los niños desde muy pequeños comienzan con algún problema de alergia en la piel, una dermatitis atópica, o alergia alimentaria, de las cuales la principal es la alergia a la proteína de leche de vaca,
y que a medida que van pasando los años van disminuyendo algún tipo de alergia, a lo mejor alimentaria o en la piel, pero se van presentando las alergias a nivel respiratorio, ya sea rinitis o asma. Y esto no es una regla, o sea, al final de cuentas lo que es muy importante y que creo que es una de las cosas que siempre decimos en los diferentes grupos de pacientes con asma, es poder como decirles que esto es muy individualizado. Al final de cuentas, cada persona, y en este caso cada familia, también se puede manifestar de forma distinta, pero de forma general sí podemos decir que el asma puede ser heredable, aunque no necesariamente si tú tienes asma, tu hijo va a tener asma. Y en el caso de Génesis, pues se presenta esa variabilidad, ¿no? En donde ella han pasado los años y sigue presentando un cuadro de asma y su hijo tiene una cuestión más autolimitada que después de algunos años ya mejoró. Entonces, es una cuestión que sí se tiene como que ir individualizando, pero sí hay una predisposición genética importante. Ok, doctor. Y por lo que entendí también, el asma, o sea, no, generalmente no viene sola, a veces viene acompañada de otras enfermedades, ¿verdad? Sí, es correcto. En general podemos decir que el asma es como la manifestación de la alergia a nivel bronquial. En algo que se conoce con el nombre de inflamación tipo 2, es una inflamación que se caracteriza porque hay una gran cantidad de proteínas en el cuerpo que están provocando muchísima inflamación. Entonces, imagínate tú que la parte alérgica es como una respuesta del sistema inmunológico, que el sistema inmune está como muy activado. Y esa sobreactivación que tiene el sistema inmune se puede presentar en diferentes niveles. Si esa sobreactivación se presenta a nivel bronquial, lo que se presenta es asma, pero también esa sobreactivación se puede llegar a presentar a nivel de la piel y entonces el paciente puede también tener dermatitis atópica, y si se presenta a nivel de la nariz es rinitis alérgica. Y lo que es un hecho es que al final de cuentas esa misma base de inflamación puede llegar a presentarse en diferentes partes del cuerpo, y un mismo paciente es común que tenga 2 o 3 enfermedades alérgicas al mismo tiempo, lo cual se conoce con el nombre de comorbilidad, ¿no? En el área médica lo llamamos como comorbilidades, pero es común que de repente un paciente pueda llegar a tener asma y además dermatitis atópica, asma y rinitis alérgica, asma y pólipos nasales, y todo eso se debe a que la misma inflamación se está expresando en diferentes niveles. Ok, doctor, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí de Mónica. Dice, hola, tengo una hija de 7 años que a la edad de 4 años fue diagnosticada con asma. Se le hicieron pruebas alérgicas y no tuvo reacción a ninguna. Con el paso del tiempo ha desencadenado alergias a algunos medicamentos y hemos parado en sala de urgencia, ya que es tan severa que tienen que pasarle medicamento intravenoso. Mi pregunta es, ante esta pandemia hemos estado alejadas de toda vida social. ¿Cree que ella en su momento la vacuna mm, no represente algún peligro para ella? Sí, esta pregunta también ha sido muy, muy interesante y sobre todo en las últimas fechas, en donde la vacuna de COVID afortunadamente ha llegado ya. Y es como también algo que ha causado cierta incertidumbre en los pacientes alérgicos en general, en donde ha habido desde el inicio de la vacunación a finales del año pasado, se notó que había como un incremento en los casos de anafilaxia. La anafilaxia es como una respuesta súper fuerte de alergia en el cuerpo, y se notó que los casos de anafilaxia en los pacientes vacunados por COVID era un poco mayor de lo que se presentaba con otras vacunas. Esto ya se ha analizado bien y se ha tratado de identificar cuál es el ingrediente de estas vacunas de COVID que está provocando esta anafilaxia. Y esto en un inicio provocó conmoción porque se llegó a pensar que la vacuna de COVID estaba prohibido para todos los pacientes que fueran alérgicos, ¿no? Es decir, todos los pacientes que tuvieran asma, todos los pacientes que tuvieran rinitis no podían o no podrían recibir la vacuna de COVID. Pero ya que se ha identificado cuál es el ingrediente que está provocando estos eventos de anafilaxia y que es el polietilenglicol, el polietilenglicol es un elemento que se usa en las vacunas, no solamente en la de COVID, sino en algunas otras vacunas, y que sirve para poder se llama como excipiente. El excipiente básicamente es como el ingrediente en el cual se incluye la vacuna para poder ingresarlo al cuerpo, y ese polietilenglicol puede llegar a provocar anafilaxia en algunos pacientes.
¿quiénes son las personas que deben de tener mucho cuidado con respecto a la vacuna de COVID? Principalmente la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, porque son las que contienen polietilenglicol, son los pacientes que han llegado a tener anafilaxias previas, es decir, cuadros previos en donde se presentó un evento súbito o muy rápido de una gran cantidad de ronchas en el cuerpo, acompañado a lo mejor de dificultad para respirar, de pérdida del conocimiento, de que se les bajó la presión y que a lo mejor terminaron en el hospital. Y si ellos ya saben que les dio anafilaxia, la recomendación es que vayan con el alergólogo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos identificar con base a la historia clínica de qué fue lo que le pudo haber provocado ese evento de anafilaxia en aquel momento y si puede estar relacionado o no con el polietilenglicol. No todos los pacientes que han desarrollado anafilaxia tienen también como contraindicación para recibir la vacuna. Y esto también es como muy importante. Si tú ya conoces perfectamente que tu alergia que te provoca anafilaxia es específicamente para el cacahuate o específicamente para algún tipo de medicamento en particular, no necesariamente tiene reacción cruzada con el polietilenglicol. Pero sí tenemos que analizar caso por caso para poder evitar algún tipo de complicaciones. En todo caso, lo que sí es muy recomendable es que los pacientes que han tenido anafilaxia siempre traigan consigo adrenalina. Esta es una buena práctica que los pacientes que viven en Estados Unidos, por ejemplo, tienen acceso a un medicamento que se llama EpiPen. EpiPen es un medicamento que tiene adrenalina y que sirve para los pacientes que tienen anafilaxia. ¿Por qué? Porque normalmente los pacientes que llegan a tener anafilaxia lo que les dan es esteroides, ya sea inyectados, les dan antihistamínicos también inyectados o tomados, pero realmente en un evento de anafilaxia lo que te puede salvar la vida es la adrenalina. Y lo que nosotros hacemos en el consultorio es poder como hacer un entrenamiento, por así decirlo, a los pacientes, porque aquí no hay EpiPen, desafortunadamente, al menos en México, y entonces lo que hacemos es, yo tengo un kit que fabrico, región 4 de adrenalina, en donde básicamente es como un estuche con ámpulas de adrenalina, que son específicamente para ese paciente y que él está entrenado para poderlo utilizar en un momento en el que llegue a tener algún evento de anafilaxia. Entonces, no solamente por COVID, una persona que ha llegado a tener anafilaxia lo puede llegar a presentar no solamente por las vacunas, sino en algún momento puede llegar a presentarlo para otra cosa. Entonces, es importante, ¿no?, que si ya alguien ha tenido este evento como muy fuerte, que puedan tener su kit de adrenalina. Y para eso lo recomendarles que vayan con su alergólogo para que puedan como individualizar cada caso y los asesore en este uso, ¿no?, de la adrenalina. Ok, entonces podemos decir que en aquellas personas que, bueno, que tienen su duda sobre si se pueden vacunar o no contra el COVID, sería sí se pueden vacunar, pero si tienen alergias previas, lo recomendable es vayan primero con su alergólogo para ver qué tan recomendable puede ser que se apliquen la vacuna, ¿verdad? Sí, es correcto. Por ejemplo, ahorita justo en la parte de YouTube me están llegando algunas preguntas relacionadas con esto. Y es, por ejemplo, el hecho yo ya me vacuné con la vacuna de Pfizer, estuvo mal. Si es que tengo asma crónica y rinitis alérgica, ya recibí las 2 dosis. No, es justo lo que hay que quitar como estigma, ¿no? En general, los pacientes que tienen genérica, no es que tengan contraindicación para las vacunas. Solamente si tú ya tuviste riesgo, o ya desencadenaste una anafilaxia y esa anafilaxia está relacionada con el polietilenglicol, entonces sí es importante que lo comentes con tu alergólogo para ver cuáles son las opciones que se pueden llevar a cabo. No es que esté contraindicada la vacuna, hay otras vacunas de COVID, afortunadamente, que no tienen polietilenglicol y que probablemente puedan ser útiles, pero solo en los casos de anafilaxia. En los casos de alergia en general, en los casos de asma, en los casos de rinitis, de dermatitis, no es que esté contraindicado. Ok, perfecto. Y bueno, pasando a otra pregunta, nos deja Jacqueline. Nos dice, hola, mi pregunta es si hay algún clima que sea mejor para el asma que es predominantemente alérgica. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jacqueline. En general, los climas que están a nivel del mar, en general a los pacientes les tiende a ir mucho mejor. Actualmente yo vivo en Aguascalientes, pero antes estaba en la Ciudad de México. Y bueno, en general los pacientes te dicen que cuando se van de vacaciones a la playa les tiende a ir como mejor. Pero esto no se aplica para todos, ¿sabes? O sea, en realidad la alergia es una cuestión como muy individual para cada paciente. Y entonces, si yo le hago una prueba de alergia a algún paciente
y sale, por ejemplo, muy positivo a ácaros del polvo, probablemente recomendarle ir a algún lugar muy húmedo, pues sea como no tan bueno, porque sabemos que en la parte de humedad hay muchos ácaros. Entonces, más bien ahí tiende a ser como una recomendación más individualizada, de acuerdo al abordaje que hacemos mediante pruebas de alergia en los pacientes, para poder determinar si a lo mejor algún tipo de clima o no es el más recomendable. Lo que es importante aquí señalarles es que, o sea, una de las indicaciones que menos hago para los pacientes es poder como limitar su vida diaria. Y el hecho de que se muden, ¿no? Es como limitar totalmente su vida diaria, porque al final de cuentas involucra pues un cambio total, ¿no? Y entonces no todo el mundo de repente puede agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a la playa, ¿no? Me voy, o sea, a mí me encanta la playa, pero no es como tan sencillo de repente moverte tan fácil a otros lugares, sino más bien lo que hay que hacer es dar el tratamiento adecuado. ¿Para qué? Para que te mantengas controlado con o sea, haciendo tu vida totalmente diaria, normal, ¿no? Es lo mismo que de repente es una pregunta también como muy frecuente, oye, tengo asma y sé que los perros, ¿no? De repente a lo mejor me provocan pues un poco más de síntomas. Tengo que sacar al perro de mi casa. Bueno, no los saques, ¿no? O sea, sí hay que tener ciertas medidas para poder como evitar el contacto, pero tampoco es una cuestión de que si el perro, o sea, de repente me han llegado pacientes que me dicen, oye, no, por favor no me quites a mi perro, ¿no? O sea, lo que yo quiero es evitar como limitar como esa contacto con una vida plena, y más bien lo que sí se tiene que hacer es como explicarle al paciente la importancia que conlleva tener como un tratamiento continuo, porque ese tratamiento continuo nos va a permitir estar la mayor parte del tiempo libre de síntomas, y a lo mejor después empezaron vacunas para alergia, que también es como una cuestión que hacemos los alergólogos, en donde el cuerpo tiende a acostumbrarse a eso que le está provocando alergia. Pero no hay que limitarlos, y el hecho de mudarse también a algún otro tipo de clima tampoco, porque te digo, al final de cuentas va a ser como muy individual para cada paciente, y aún así ya sabiendo si tú estás bien o mal en algún lugar, de todas formas, si tu vida está en determinada ciudad, pues no tienes que cambiarte. O sea, al final de cuentas, más bien lo que tenemos que hacer es controlarte y valorar si es que puedes ser candidato a una vacunas para alergia o algún otro tipo de tratamiento. Así es, doctor. También, bueno, creo que también tiene que ver un poquito, ver a qué clima uno se siente, pues vaya, mejora un poco, porque, por ejemplo, muchos dicen, ok, yo mejoro, dicen que yo mejoro en la playa, pero a lo mejor la realidad es que yo voy a la playa y me desencadena muchísimas crisis, que es mi caso, y los climas secos a mí me favorecen más, y habrá quienes en climas secos, pues, le hacen una hiperactividad, entonces creo que es un poquito más de cada quien, aunque bueno, no sé, habrá que ver, pues sí, individualmente qué es a qué es más reactivo uno, pero igual los pólenes que hay predominan algunas temporadas del año y pues para tener un poquito más de precaución. Sí, correcto, totalmente. O sea, al final de cuentas el tratamiento tiene que ser como mencionamos, ¿no? Desde el abordaje y ya el tratamiento tienen que ser muy individualizados. Y doctor, tenemos una pregunta en el chat de Nadia. Ella nos dice, ¿cómo le hace una persona que tiene síndrome reactivo de la enfermedad de las vías respiratorias para vivir en una ciudad como la Ciudad de México o Monterrey, al grado de contaminación que tienen? ¿Y qué diferencia hay en este síndrome y el asma alérgico, o conocido en inglés como RATS? Sí, muchas gracias, Nadia. La contaminación, al final de cuentas, es un mal que desafortunadamente cada vez afecta a mayor cantidad de ciudades. Como les comentaba, yo soy originario de Ciudad de México, y como bien mencionas, Nadia, o sea, al final de cuentas, Monterrey, León, o sea, no se quedan nada atrás, ¿no? Hay una gran cantidad de contaminación en diferentes puntos del país. Y cada vez es como peor, ¿no? O sea, al final de cuentas, independientemente de las medidas que de repente se toman como para disminuir la contaminación, parece que esto tiende a incrementarse, y sí, el efecto que tiene la contaminación a nivel de las vías aéreas es tremendo. ¿Qué relación tiene o qué diferencia habría con un paciente que tiene asma alérgica? O sea, al final de cuentas,
No hay un asma como tal que sea un asma por contaminación. Hay un asma que puede ser alérgico y hay un asma que a lo mejor no tiene como componentes alérgicos y que podría estar relacionado más con otro tipo de inflamación diferente a la inflamación tipo 2, que son menos frecuentes, pero en general yo te puedo decir que la contaminación afecta a todos los pacientes con asma, sean los pacientes que tienen alergia o sean los pacientes que a lo mejor no tienen alergia pero que tienen asma. Entonces, la contaminación al final de cuentas sí es como un factor que sí es determinante y que siempre vale la pena tomar en cuenta que si un paciente con asma está descontrolado, lo que tienen que hacer es como también estar al pendiente de la contaminación y de los IMECAS que hay en su ciudad, también como para tomar ciertas medidas preventivas para poder salir o no salir. O sea, yo también les puedo decir ahorita que con este confinamiento que hemos estado teniendo, pues muchos pacientes también han disminuido sus síntomas. Muchos niños de repente ya no están enfermando como tan frecuente por cuestiones infecciosas también, pero al final de cuentas como que sí es un hecho que los pacientes que no se exponen a la contaminación también están más controlados. Pero bueno, hay veces en que no tienes de otra y tienes que salir y tienes que trabajar y tienes que seguir con esa contaminación enfrente de ti, y lo único que hay que hacer es como tratar de evitar al máximo como este tipo de contacto o tomar ciertas medidas, a lo mejor el uso de cubrebocas para poder evitar, ahora ya estamos muy acostumbrados al uso de cubrebocas, pero no tanto por el coronavirus, sino a lo mejor por la contaminación ambiental cuando sales, si es que esto te está afectando demasiado. Y también la opción de utilizar purificadores de aire en casa, ¿no? Que también disminuyen mucho las partículas contaminantes para poder respirar un ambiente más limpio y que esto nos ayude, si es que como es el caso de la gran mayoría, vives en una ciudad muy grande contaminada y no tienes como posibilidad de repente de moverte a otro lugar porque ahí está tu vida, ahí está tu trabajo, ¿no? Sí, doctor. Y bueno, también habían hecho una pregunta respecto a eso de la contaminación, si el cubrebocas que tiene filtro PM2.5 pudiera ayudar, bueno, en cada caso que tengamos que salir a trabajar o algo así en una ciudad bastante desarrollada, pudiera ayudar a prevenir un cubrebocas más específico. Sí, en general yo diría que sí. O sea, la verdad es que, o sea, les mentiría si sé perfectamente, o sea, qué tipo de cubrebocas está como más especializado para la parte de las partículas relacionadas con contaminación, y creo que lo podemos revisar y podemos presentar algún tipo de publicación con respecto a esto. Yo me lo llevo de tarea porque sí es una cuestión que qué tanto nos sirve, por ejemplo, el KN95, el N95, el Tricapa. Lo hemos estudiado mucho últimamente en el último año para poder hablar de coronavirus, pero relacionado con contaminación, creo que debe estar estudiado, pero lo desconozco. Pero sí es algo importante que podemos investigar. Y bueno, yo me llevo esta pregunta para poder como contestar un poco más con ciencia. Ok, doctor. Y bueno, aquí en el chat también, como continuación de la pregunta de Nadia, dice sobre lo que es respecto al signo reactivo de la enfermedad y las vías, y el asma alérgico. Dice que pregunta esto porque sus medicamentos no responden cuando se expone a algún químico, desinfectante o humo. Y mientras está alejada de eso, no necesita ningún medicamento. Entonces, mm, ahí me imagino que ahí la pregunta es, o sea, qué tanto afecta la contaminación o todas esas sustancias en el control de la enfermedad? Porque pues ella utiliza, cuando le pasa, utiliza los medicamentos, pues dice que no responde. Sí, correcto. Aquí, igual que lo que sucede con las partículas contaminantes, lo que sucede con la parte de químicos, con desinfectantes, con el hecho sí, limpiar de repente el piso con pino, con cloro, son agentes que terminan siendo como muy irritativos desde el punto de vista químico para la vía aérea, y que en general, si el paciente está controlado, ¿no?, del asma, en general podemos decir que puede llegar a tolerar bien estas exposiciones. Pero sí hay gente que de repente tiende a ser como mucho más reactiva y entonces necesita a lo mejor mayor cantidad de medicamentos,
y como dice Nadia, o sea, al final de cuentas, estos pacientes definitivamente necesitan evitar, ¿no?, el contacto con este tipo de sustancias, así como de repente también tomaríamos medidas para evitar la contaminación, también debemos de tomar medidas para poder evitar este tipo de desinfectantes, de químicos, ¿no?, de humos, porque si nos están provocando mucha hiperactividad, a lo mejor no alcanzamos a cubrir con ciertos medicamentos, pero sí podemos prevenirlo. Entonces, la recomendación es como hacer todas esas medidas preventivas para que esto no se desencadene y no provoque todavía más inflamación. En general, la mayor parte de los pacientes, una vez que los controlas con la dosis suficiente de medicamentos, de esteroides inhalados, tienden a soportarlo mucho mejor. Pero sí puede ser que de repente, aun cuando estés como súper controlado, de repente reacciones más fuerte, y en esos casos sí tendrías que ser como mucho más cauto con esas medidas preventivas para ser como mucho más obsesivo en ese sentido. Muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, es de Betsabe Nambo. Dice, tengo 27 años, el año pasado tuve una infección de oído. Me causó varias crisis de asma, en los cuales saturé menos de 60. Tengo varias alergias a medicamentos. Me gustaría aplicarme la vacuna contra COVID. ¿Estaré contraindicado o primero debo acercarme a una valoración de un especialista y a cuál sería en este caso? Lo que presentó, si entendí bien, fue otitis. Sí, bueno, ella menciona que fue una infección de oído, no especifica cuál, pero creo que Ok. sí fue. Digo, la verdad es que aquí llama mucho la atención el caso por, digamos que evidentemente las personas que tienen algún tipo de alergia a nivel respiratorio, ya sea rinitis o asma, cuando llegan a tener algún problema infeccioso agregado, es decir, que tienen a lo mejor alguna cuestión de laringitis, alguna cuestión de sinusitis, alguna cuestión de otitis, pues por supuesto que esa misma infección va a provocar inflamación, más inflamación de la que normalmente tendría el paciente, y esto nos puede llevar a presentar algún tipo de crisis. Lo que me llama mucho la atención es como estas saturaciones o estas oximetrías de pulso tan bajitas, ¿no?, de 60, que prácticamente pueden ser como muy peligrosas, y creo que definitivamente sí valdría mucho la pena pues que tu caso lo valore ya sea un alergólogo o un neumólogo, porque tendríamos que ver de base cómo está la función del pulmón. O sea, de entrada no debería haber como algún tipo de contraindicación para recibir la vacuna de COVID. O sea, en ese sentido no es como que se contraindique, pero más bien para poder como hacer un buen abordaje de por qué bajaron tanto las saturaciones, ¿no? Si bien es cierto que el asma grave se acompaña de saturaciones bajas, lo cierto es que tampoco es como tan bajo, y normalmente una saturación de 60 sí te puede llevar pues al hospital porque prácticamente estarías en insuficiencia respiratoria. Entonces sí creo que en estos casos de repente sale un poco de la normalidad, el manejo con el especialista es básico. Entonces yo sí te recomendaría que fueras con un neumólogo, con un alergólogo para conocer bien tu caso, sobre todo en una temporada de COVID, ¿no? O sea, al final de cuentas, COVID nos ha demostrado que nos puede provocar 1001 síntomas diferentes, una expresión clínica muy variable, y en tiempos de pandemia no podemos como adjudicar todos nuestros síntomas a una sola causa si es que no hemos descartado también que los pulmones estén bien. Entonces creo que en ese sentido tenemos que estar como muy, muy cautos y sí valorarte por el especialista. Gracias, doctor. Y también tenemos otra pregunta relacionada a la vacuna. Es de Torres A. Dice, hola, muchas gracias por responder la pregunta. Tengo una gran duda. Soy asmática y mañana me aplican la vacuna recomendable a personas con alergias. Yo padezco, además, rinitis alérgica. Eso es lo que nos pregunta ella. Sí, perfecto. Qué bueno que sale esta pregunta, porque justo ahorita hay como mucha inquietud con respecto a si se pueden vacunar o no vacunar los pacientes alérgicos. O sea, de forma general, todo paciente que tiene alergia puede vacunarse. Un paciente que tiene alergia nasal, es decir, rinitis alérgica, un paciente que tiene asma, un paciente que tiene dermatitis atópica, se puede vacunar. Solamente aquellos pacientes que han desarrollado alergias graves, dentro de estas alergias graves estamos hablando de la anafilaxia,
Y la anafilaxia de todas formas tendríamos que valorar, ahí ya depende de cada caso, pero la anafilaxia que pudiera estar relacionada con el polietilenglicol, y esto yo te recomiendo que vayas con tu alergólogo si es que tuviste anafilaxia para que valore cada caso, pero en general si tú tienes rinitis alérgica, tienes asma, no hay ninguna contraindicación si no has desarrollado alguna alergia grave, si no has desarrollado alergias graves a vacunas previas o algún tipo de medicamento o algún tipo de cosmético, o algún tipo de tinte. Si esto no se ha presentado, no deben de tener miedo, se pueden vacunar sin mayor problema y no va a haber ningún tipo de complicación. Muchas gracias, doctor. Aquí en el chat, Mateos, Adriana, nos deja una pregunta. Dice, yo tengo una pregunta, buenas noches, sobre los tratamientos. He llevado vacunas, pero las he suspendido por la pandemia. Y ya llevaba tratamiento de montelukast y fluticasona, pero lo suspendí y he empeorado. ¿Será que siempre tengo que tomar estos medicamentos? Esta pregunta me gusta mucho. Adriana, muchas gracias, porque hay que estar como súper conscientes de que en general el asma y las enfermedades alérgicas son enfermedades que no pueden ser curadas. O sea, al final de cuentas no existe una cura para este tipo de enfermedades y de repente es algo que puede llegar a provocar cierto estrés y son de las publicaciones que de repente yo veo en los grupos que dicen, es que estoy como casi condenado a vivir con esta enfermedad durante toda mi vida. Pero, a ver, lo que es cierto es que no se puede curar, pero lo que podemos hacer es controlarlo. Y la mayor parte de los pacientes que tienen rinitis, la mayor parte de los pacientes que tienen asma, tienden a controlarse con una cierta cantidad de medicamentos que en general se pueden considerar como seguros y que el objetivo de tratamiento del paciente, a pesar de que no hablamos de una curación, es el control de los síntomas. Entonces, lo que sucede mucho con el paciente asmático, en general con el paciente que tiene alergias, ya sea rinitis, asma, dermatitis, lo que sucede en general es que cuando ya nos empezamos a sentir mejor, también dejamos a un lado los medicamentos. En este caso, yo no sé si por la pandemia, Adriana, de repente suspendiste el tratamiento porque ya te sentías mejor y probablemente ahora, no sé, si es que en esta temporada pudieras tú ser alérgica a alguna cuestión ambiental de la temporada, empezaste nuevamente con síntomas. Es muy importante poder como identificar a qué somos alérgicos para a partir de ahí poder saber en qué momento o predecir un poco en qué momento nuestros síntomas van a estar peor y en qué momento tenemos que actuar un poco más activamente con medicamentos para poderlo controlar. Y si esto no, o sea, esto se lleva a cabo como con una prueba, que es la prueba de alergia, y que nos permitiría a largo plazo también poder identificar si puede ser candidato o no a recibir vacunas para alergia. ¿Por qué? Porque las vacunas para alergia realmente son el tratamiento que puede como incidir en la causa de la enfermedad y que de cierta forma puede modificar la enfermedad para que no estés como tan reactiva a las cosas a las cuales eres alérgica. No todos los pacientes son candidatos a recibir vacunas para alergia, esto es importante, y la vacuna para alergia tampoco es una cuestión que sea mágica o milagrosa, es un tratamiento que ayuda a poder como disminuir esta respuesta exagerada que se está presentando, pero muchas veces tienes que seguir utilizando medicamentos. Y tampoco quiere decir que vayas a tener que utilizar los medicamentos toda la vida, ¿no? Pero sí, al menos, mientras te mantienes descontrolada, tienes que mantener una cierta dosis de medicamentos y una vez que alcanzas el control, de la mano con tu médico, tienes que ir bajando poco a poco la dosis de forma gradual y muy ordenado. ¿Para qué? Para que se pueda tener como un efecto de estos medicamentos de forma más sostenida. Si las quitamos de repente de sopetón, lo que puede provocar es que otra vez te inflames muy fácilmente y entonces no tengamos como ese control a largo plazo que estamos esperando. Y es por eso también que le digo a todos mis pacientes que lo ideal es que tengamos como una buena comunicación, ¿no? O sea, no todos son medicamentos, no todos son vacunas. Lo que necesitamos también es como podernos comunicar.
Y así como lo estamos haciendo ahorita por una sesión de Zoom con todos ustedes, así también de repente un mensajito por WhatsApp, a lo mejor una llamada. A veces de repente el doctor se tarda en contestar, pero no se preocupen, moléstenlo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es mantener esta buena comunicación. Y esa buena comunicación nos permite poder como tener como mucho más claro cómo estás respondiendo al tratamiento, si es necesario hacer algún tipo de ajuste y orientarnos un poco más hacia dónde vamos. Entonces, no, a lo mejor no lo tienes que hacer durante toda tu vida, a lo mejor sí en ciertos momentos, va a depender también nuevamente de cada caso, pero no vean a estas enfermedades como una cuestión que sea algo definitivamente malo y descontrolado, ¿no? En la mayor parte de los casos esto se puede controlar, y sí, es una enfermedad crónica, no se va a curar, pero sí se puede controlar en la mayor parte de los casos durante mucho tiempo. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Nayeli Torres. Dice, hola, buen día. Mi pregunta es acerca del factor de transferencia. ¿Sí funciona? Hay casos clínicos que lo avalen para controlar el asma. Me lo están recetando para controlar alergias y mejorar el sistema inmune, pero he leído que no funciona. Estoy desconfiada. Sí, el factor de Es lo que... transferencia definitivamente es uno de los tratamientos más debatidos que hay. Yo lo que les puedo decir es que el factor de transferencia estimula la parte inmunológica y ayuda a que tu sistema inmune esté un poco más activo. Definitivamente no es un tratamiento que esté incidiendo sobre la parte inflamatoria, es decir, no te ayuda a desinflamar como te ayudaría un esteroide. No te ayuda a quitar la alergia específicamente como te ayudaría la inmunoterapia o vacunas para alergia, pero sí es cierto que en algunos pacientes que tienen alergias puede llegar a provocar cierto equilibrio entre esa inflamación tipo 2, que está muy marcada en los pacientes alérgicos, para disminuirla, mejorar un poco la respuesta protectora y que no estés como tan reactivo. Yo la verdad es que en pacientes alérgicos tiendo a utilizar un poco más el hecho de buscar la causa de la alergia, es decir, hacer pruebas de alergia y dar tratamiento para poder disminuir la inflamación y en su momento dar inmunoterapia o vacunas para alergia, porque es realmente lo que nos ayuda a disminuir la causa. Pero yo me reservo más el factor de transferencia para pacientes que a lo mejor niños pequeños que de repente se están enfermando muy seguido por cuestiones como de cierta inmadurez de su sistema de defensas. No inmunodeficiencias graves, ni mucho menos, pero sí que puedes darle como un cierto empujón a ese sistema inmune y definitivamente les va bien. Yo no pienso que no sirva. Yo soy partidario de utilizar el factor de transferencia, pero en los casos que así lo ameritan, no en todos y no para todos los pacientes alérgicos ni para todos los pacientes asmáticos, ¿no? Entonces, creo que se tiene nuevamente que individualizar el caso, pero yo optaría más en un paciente alérgico en irse a vacunas para alergia. Sí, doctor. También creo que es importante que no sea cualquier factor de transferencia, porque vaya, ahorita hay mucha charlatanería y finalmente algunos se aprovechan de eso y pues venden productos que realmente no funcionan. Tengo entendido que solo hay uno, que es el que está avalado y no lo pueden comprar. No es de venta libre, tiene que ser bajo receta médica. Sí, el factor de transferencia que por más tiempo ha estado prevalente y con el cual yo tengo más experiencia es el factor de transferencia que hace la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Y como bien dices, a partir de ahí ha habido nuevos factores de transferencia que se derivan también de leucocitos humanos. Lo que es el factor de transferencia es un dializado de leucocitos. Pero también ha habido otros factores de transferencia que derivan de animales, de cartílago de tiburón, de cartílago de cocodrilo, y desafortunadamente no todos tienen estudios que lo puedan avalar, y efectivamente puede caer de repente. O sea, también el factor de transferencia está tan debatido porque mucha gente lo recomienda para 1000 cosas y no hay estudios que lo avalen. Y entonces lo que sirve para todo no sirve para nada, también es como una cierta premisa en la medicina y puede caer en charlatanería. Entonces, efectivamente hay un gran grupo de médicos que seguramente cuando estén viendo este video me van a criticar porque utilizo factor de transferencia, pero tenemos experiencia con ese dializado de leucocitos que hace la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y a los pacientes les va bien.
no en alergias graves, no en problemas de defectos inmunitarios graves, pero sí en algunos casos en los cuales queremos dar un tratamiento adyuvante, como para estimular un poco la parte inmunológica, les va considerablemente bien. Entonces, tomando un poco en cuenta el costo-beneficio, es ahí donde yo creo que el paciente alérgico tendría que buscar más la opción más dirigida y específica al control de sus alergias, ¿no? Mediante las pruebas de alergia y las vacunas o inmunoterapia específica para ese paciente, pero bueno, al final de cuentas como adyuvante podría funcionar. Así es, doctor. Bueno, continuando con las preguntas, Hugo Bros nos deja la siguiente pregunta. Nos dice, aparte del salbutamol como auxiliar ante una crisis, ¿qué otro medicamento es bueno? Sé que no es bueno automedicarse, pero con esta pandemia y si vas al seguro por una crisis, el primer diagnóstico que te darán es COVID. Sí, muchas gracias, Hugo. Me gustaría tomar como esta pregunta para poder presentarles una diapositiva que realmente no es nada del otro mundo, es muy sencilla, pero quisiera como explicarles una cuestión muy básica con respecto a la parte de crisis y la parte del asma en general. Aquí lo que podemos ver en esta imagen es, pues, normalmente esto es lo que, si ustedes ven el pulmón normal, que se encuentra del lado izquierdo de su pantalla, básicamente lo que hacemos es inhalar aire por la nariz. Este aire va a pasar hacia la tráquea y va a llegar hacia los pulmones. Pero los pulmones en general no es un órgano que sea un órgano sólido totalmente, sino más bien imagínense que es como un sistema de una tubería, en donde este sistema respiratorio se va dividiendo. Aquí se divide lo que es la tráquea en dos bronquios principales, pero estos bronquios principales a su vez se van a ir dividiendo y dividiendo y dividiendo en diferentes tubitos que al final lo que tienen como objetivo es llevar el aire hasta estos sacos o estas bolitas que se conocen como alvéolos, en donde nos va a permitir respirar, donde se hace el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Lo que se hace aquí es un corte de este tubito y ustedes lo que pueden ver es que en un pulmón normal lo que se ve amarillo es una pequeña cantidad de moco. Normalmente el moco es necesario. El moco es un mecanismo de defensa que nos ayuda a sacar partículas hacia el exterior. Y si ven alrededor de este bronquio hay este color que se ve más rojito, que son anillos de músculo. El músculo también es importante y tiene una función que es la función de la tos. La tos no siempre es mala. Por supuesto que en el asma sí, pero la tos es un mecanismo de defensa para todos. Si nos ahogamos de repente con alguna comida, lo que hacemos es toser para poderla expulsar. Entonces, normalmente el pulmón tiene moco y tiene músculo, pero vean cómo está todo este espacio que podemos ver aquí, en donde este espacio lo que nos permite es poder meter aire. Y por ahí es donde pasa una gran cantidad de aire que nos permite hacer como este intercambio de gases. ¿Qué pasa en el paciente que tiene asma? En el paciente que tiene asma, como pueden ver en esta segunda imagen, ustedes pueden ver que hay una gran cantidad, bueno, hay mayor cantidad de músculo. ¿Por qué? Porque así como cuando vamos a hacer ejercicio, al ejercitar el músculo se hipertrofia. Aquí también, el paciente que ha tenido demasiada tos, el músculo tiende a hacerse más grande. Y si ven, la cantidad de moco, que es la capita de color amarillo, es también mayor. Esto lo que va a provocar es que el espacio por donde pasa el aire sea cada vez más pequeño. Y si ese paciente se pone en contacto con algo que puede provocar una exacerbación o una crisis, lo que va a provocar es que todavía haya una mayor constricción de este músculo. El músculo aprieta muy fuerte y es por eso que no podemos respirar muy bien, pero también una mayor cantidad de moco. Entonces vean, el espacio por donde puede pasar el aire es muy pequeño. Imagínense una flauta, ¿no? Y es justo por eso cuando empiezan los silbidos. Entonces, esta pregunta es como súper interesante porque imagínense que el salbutamol es uno de los medicamentos más socorridos en los pacientes que tienen asma. Y lo que hace es que libera cierta tensión del músculo. Lo que hace es broncodilatar. Es un broncodilatador muy rápido, es un broncodilatador muy potente y muy eficaz, porque realmente en un paciente que tiene crisis, lo que hace es abrir este músculo y básicamente permite que el paciente pueda respirar mejor.
Como bien dice Hugo en su pregunta, lo que hacemos es utilizar salbutamol solamente en crisis. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos salbutamol para controlar los síntomas que normalmente tenemos de asma, pero que no es una dificultad respiratoria como tal en una crisis asmática, si ven, el salbutamol lo único que hace es abrir el pulmón, pero no desinflama para nada. O sea, es decir, nos seguimos con la misma cantidad de músculo, solamente que está dilatado, nos seguimos con la misma cantidad de moco. ¿Por qué? Porque el salbutamol no tiene ningún efecto sobre el moco. El tratamiento del asma debe estar basado no en broncodilatadores, sino debe estar basado en el uso de esteroides y esteroides inhalados. De repente también hay como mucha duda de, oye, pero es que ¿por qué utilizan tantos esteroides? Bueno, es que es lo único que nos ayuda a desinflamar todo esto. El esteroide, al final de cuentas, también lo que va a provocar es como disminuir la producción de moco, va a disminuir esta hiperreactividad y esta contractilidad muy intensa que están teniendo los bronquios. Y el objetivo, al final de cuentas, del esteroide es llevar al paciente que tiene asma a un pulmón normal, ¿no? Bajo efecto del medicamento, pero que ya no esté tan inflamado. Si nosotros utilizamos el salbutamol de forma crónica, y esto también es uno de los puntos como súper importantes que a mí me gustaría recalcar, es que el salbutamol no lo podemos utilizar como un tratamiento de control. El salbutamol realmente no nos controla la enfermedad y muy por el contrario, lo que sí nos puede llevar es a presentar eventos adversos a nivel cardíaco que en ocasiones pueden ser graves. No podemos utilizar un broncodilatador de acción corta como es el salbutamol de forma continua. Y esto que veíamos a lo mejor en las películas de pacientes asmáticos que todo el tiempo estaban con su broncodilatador es una realidad, porque la verdad es que es un hecho que muchos pacientes tienden a estar utilizando esto de forma como muy crónica, pero no es lo más seguro. Lo ideal es como llegar a una dosis de esteroides suficiente para controlar esa inflamación a nivel bronquial. Hay otro tipo de broncodilatadores que se conocen como broncodilatadores de acción prolongada, que no son el salbutamol, sino son el formoterol, el salmeterol, que vienen en combinación con un esteroide. Seguramente ustedes conocerán algunas combinaciones, como, por decir solamente algunas marcas, Banner, Ceretide, que lo que contienen es el esteroide, pero también contienen un broncodilatador. Entonces, estas combinaciones son mucho más seguras para nivel cardíaco, para nivel cardiovascular, y se pueden utilizar por largo tiempo. Pero sí, alternativas al salbutamol en el caso de una crisis, pues podría ser el hipatropio, y de hecho la combinación entre hipatropio y salbutamol es el Convivent, que también es algo que se utiliza de forma muy frecuente, y albuterol, que es lo que se utiliza más en Estados Unidos, no tanto acá, pero serían como esas broncodilatadores de acción corta que solamente utilizaríamos en las crisis y que si esto persiste, no mejoras con el salbutamol, no mejoras con el Convivent, entonces sí es importante checar bien qué es lo que está pasando, porque a lo mejor esa crisis ya necesita otro tipo de tratamientos que no serían indicados en casa, sino ya te tiene que ver un médico. Pero para poder evitar llegar a ese grado, lo que hay que tratar es utilizar los medicamentos de control, que son el esteroide con un broncodilatador de acción prolongada, al punto que nos permita llegar a mantener controlados los síntomas y que las crisis no sean tan frecuentes. Esto es como en el caso de la mayor parte de los pacientes que tienen asma. Obviamente hay pacientes en los cuales el asma tiende a ser más grave, y son pacientes en los cuales no se pueden controlar tan fácilmente con ciertas dosis de esteroides inhalados y pueden llegar a necesitar otro tipo de medicamentos que son más específicos para disminuir la inflamación, y que en esos casos, bueno, ya también se tiene que evaluar por el especialista, ya sea el alergólogo, el neumólogo, para ver si es que estos medicamentos pueden estar indicados en sus casos, pero no es una cuestión que sea como para la mayor parte de los pacientes que tienen asma. Y sí es una cuestión como muy reiterada que veo que se usa el salbutamol como de forma muy indiscriminada y que por los síntomas que refieren no pareciera que fuera un asma grave, o sea, pareciera que es un asma que se pudiera controlar o al menos intentar controlar alguna vez, ¿no? O sea, con esteroide, porque se ve que no se ha utilizado en ningún momento ningún tipo de esteroide inhalado, ¿no? Y esto es por cierto grado de desinformación que se tiene a lo mejor con su médico de primer contacto o por la recomendación del vecino que dice, no, pues échate el Ventolin porque con eso te vas a sentir mucho mejor. Y ciertamente te sientes mejor porque te abre, ¿no? Te abre los bronquios, pero no desinflamas nada. Y si no desinflamas nada, esto va a tender a ser como muy crónico y después de que pase el efecto del salbutamol, nuevamente te vas a sentir mal. Entonces, hay que diferenciar muy bien el tratamiento de control del tratamiento de rescate. Salbutamol, bromuro de hipatropio, Convivent son solamente tratamientos de rescate.
en la mayor parte de los pacientes que tienen asma. Y si utilizamos medicamentos con esteroides y broncodilatadores de acción prolongada, normalmente no vas a tener que estar utilizando tan a largo o tan frecuente, ¿no? Estos broncodilatadores de acción corta, que pueden tener más efectos adversos. Sí, sobre todo porque, bueno, yo había leído alguna vez que si usas unas dosis muy elevadas de salbutamol en un periodo corto de tiempo, pues te va a aliviar, pero puede causar una respuesta rebote. O sea, lejos de ayudarte, te puede provocar como una recaída y una crisis más severa. No sé qué tan cierto sea o... Sí, es correcto. Al final de cuentas también el salbutamol está en una cuestión de saturación de receptores, ¿no? Que al final de cuentas lo que te hace es que no te provoque el efecto que estamos esperando y que después necesites todavía mayor cantidad de dosis para poderlo alcanzar, el efecto broncodilatador, ¿no? Y entonces el paciente tiende a utilizar más y más cartuchos de salbutamol, de Ventolin, de Convivent, bueno, en un corto plazo, y esto es cuando ya empieza a asociarse efectos adversos muy importantes, y es por eso que no es como tan recomendable utilizarlo de forma tan continua. Entonces ahí sí es importante poder como mejor utilizar el tratamiento de control, y entonces con este tratamiento de control vamos a poder evitar, o va a ser un tratamiento mucho más seguro y mucho más efectivo, porque realmente te vas a estar desinflamando. Sí, doctor. Y también Nadia nos pregunta, ¿cómo afectan los niveles de vitamina D en el organismo de una persona que tiene asma? Usualmente la mía está en 13 o 17. Rara vez mi vitamina D en mi organismo llega a 20. Por otro lado, se dice que el aceite de eucalipto es malo para los asmáticos. Cuando me siento mal y no lo alimento, y a mí me mente, me va con el asma a la vez. Se dice que el aceite de eucalipto es malo para los asmáticos, pero que cuando ella se ha sentido mal, inhala el aceite de eucalipto y ha sentido que le ayuda enormemente. Como si fuera, o sea, que le ayuda a tal grado que le ayude igual como si usara Convivent. Sí. Perdón, se desconectó un poco mi internet, pero ya escuché la pregunta. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, doctor, sí, se escucha bien. Muy bien, perfecto. Efectivamente, los niveles de vitamina D, bueno, la vitamina D en general, se ha relacionado con una mejor respuesta del sistema inmunológico, y para problemas alérgicos, realmente es la única vitamina que nos puede servir como un adyuvante para poder disminuir hasta cierto punto este efecto como inflamatorio. Muchas veces la vitamina C es como mucho más protagónica, ¿no? Normalmente la abuela lo que te recomienda es el jugo de naranja más que el complemento con vitamina D, pero realmente la vitamina C no nos ayuda tanto, es mucho más la vitamina D. Y justo en esta parte como de mejora desde el punto de vista inmunológico es una de las cosas que ha sido un boom con coronavirus. Prácticamente todo el mundo está con suplemento de vitamina D en los últimos meses, y está bien. O sea, creo que al final de cuentas, independientemente del valor, creo que el hecho de estar como suplementándose con vitamina D no está mal, y más en un ambiente donde todos estamos confinados. Muchas veces no tenemos oportunidad de estarnos exponiendo tanto al sol como lo haríamos en otros momentos, y es ahí donde valdría la pena poder tener cuidado de suplementarlo. Con lo que respecta al aceite de eucalipto, el aceite de eucalipto sí es una cuestión que también es una cuestión que es muy variable y que depende también de cada paciente. Hay pacientes en los cuales el aceite de eucalipto puede llegar a ser muy malo, porque si tú eres alérgico al eucalipto, definitivamente lo que va a provocar es como que tu crisis se exacerbe aún más. Pero en el caso de algunos
en algunos casos lo que hace el eucalipto es como sí tener como cierto efecto broncodilatador. Yo te diría que puede llegar a funcionar, pero el problema es que el efecto que puede llegar a tener realmente también es como muy corto y definitivamente también es un efecto que necesitamos evaluar muy bien con pruebas de alergia si es que tú eres alérgico al eucalipto o no, porque probablemente tengas, o sea, salga más complicado utilizar alguna cuestión de vaporización con eucalipto si es que tú eres alérgico a esta situación. Es muy común, ¿no? Los dulces, ¿no? De broncolín, las paletas que tienen eucalipto. O sea, el efecto broncodilatador puede ser también como muy rápido en algunos pacientes, pero digamos que tampoco van a tener un efecto antiinflamatorio y entonces tampoco es que nos den como una cuestión de control a largo plazo. Yo creo que si te sirve como un adyuvante, si no eres alérgico, yo no estoy peleado que lo uses, pero sí es un hecho que no se confíen a que solamente con el tratamiento con el eucalipto se están desinflamando o se están controlando, porque en el momento en que lo suspendas, de todas formas va a estar inflamado el bronquio. A lo mejor un poco lo que pasa con el salbutamol, pero de forma natural. Y entonces necesitamos ser como muy cautos con el uso de estos productos. Así como, pues, como con cualquier otro medicamento o sustancia. Bueno, continuando con las preguntas, Pam nos deja en el chat de YouTube, dice, ¿se puede cambiar el tratamiento de desloratadina y fluticasona por una inyección antialérgica? Estoy cansada de tomar pastillas, tengo asma crónica y rinitis alérgica. Saludos desde Chile. Sí, muy bien. Muchas gracias, Pam. La verdad es que qué bueno que nos estén viendo desde todos lados. Eso es como muy agradable, ¿no? Esto es producto de Ivette y la verdad es que estoy muy contento, ¿no? Gracias. Y bueno, la verdad es que yo te diría que no. Al final de cuentas son dos enfoques diferentes de tratamiento. O sea, si tú le das a un paciente el tratamiento con desloratadina y fluticasona, me imagino que en este caso es para rinitis alérgica, lo que estás tratando de hacer es disminuir los síntomas y esto va a ser necesario cada vez que la rinitis esté descontrolada. Pero el hecho de que tú te inyectes, me imagino que te refieres a las vacunas de alergia o inmunoterapia. Las vacunas de alergia o inmunoterapia no van a tener un efecto antiinflamatorio, no te van a controlar los síntomas a corto plazo. En realidad, si alguien te dice que las vacunas para alergia te van a quitar los síntomas, pues no es cierto. Lo que te van a hacer es que tu cuerpo no esté respondiendo de forma exagerada a diferentes cosas. Y lo que van a hacer, digamos que a largo plazo, es que cuando ya no estés respondiendo de forma tan intensa a estas cosas, pues ya no tengas tanta inflamación. Normalmente lo que sucede con los pacientes que tienen una cuestión de rinitis alérgica es que independientemente de que estén con las vacunas para alergia, hay veces en que la cantidad de alergenos que hay en el ambiente puede llegar a ser como muy intensa. Por ejemplo, ahorita que estamos en plena primavera, hay pacientes que tienen alergia y que lo que necesitan, independientemente de que estén con vacunas para alergia, pueden llegar a necesitar el tratamiento con un antiinflamatorio o un antihistamínico. Entonces, en ese sentido, sí es como muy recomendable poder como utilizar este tipo de tratamientos. Pero son complementarios. No quiere decir que uno te va a quitar el otro. Por supuesto que el paciente que está con vacunas para alergia a largo plazo, bueno, no tan a largo plazo, pero sí digamos que por lo menos después de 6 meses de utilizarlo, va a necesitar menor cantidad de medicamentos y va a necesitar menor cantidad tanto de esteroides como de antihistamínicos. ¿Por qué? Porque ya no se va a estar inflamando. Pero no es una cuestión que definitivamente pueda sustituir por utilizar las vacunas para alergia para quitarte por completo del tratamiento con antiinflamatorio. Así es, doctor. También tenemos una pregunta de Mafer Alvarado. Bueno, tiene dos preguntas. Dice, tengo asma moderado. Quisiera saber qué tanto me puede afectar COVID-19 tomando en cuenta que tengo rinitis alérgica y cómo mejora el asma al dejar de fumar. Sí, muchas gracias. La pregunta de Maffer es como muy buena porque al final de cuentas también el hecho de poder definir a la enfermedad alérgica como un factor de riesgo para presentar enfermedad por coronavirus, esto depende mucho del grado de control. Si tu enfermedad alérgica está controlada, de hecho, a mediados del año pasado hubo algunos estudios en donde se decía que la inflamación relacionada con alergia o esta inflamación tipo 2 hasta cierto punto protegía a los pacientes de que desarrollaran COVID.
y hubo publicaciones, ¿no? Que decían, no, hombre, ya puedo estar como libre porque mi alergia me controla y ya no necesito cuidarme, ya no me tengo que poner cubrebocas, lo cual por supuesto que es falso, ¿no? O sea, lo que quiere decir más que nada es como que ese tipo de inflamación se relaciona con menor riesgo de que lo pudiera llegar a presentar, pero hay una gran cantidad de pacientes alérgicos que han tenido COVID y desafortunadamente grave. Lo que sí es un hecho es que de forma general podemos decir que entre más controlado estés de tu enfermedad alérgica, ya sea una cuestión de rinitis o ya sea una cuestión de asma, va a ser más fácil que el virus no llegue y no te provoque infección. Entre más descontrolado estés, sí hay mayor riesgo de que no solamente coronavirus, sino cualquier otro virus de repente se aloje y por lo tanto te esté provocando este tipo de infección. Entonces, lo que se ha visto como que de forma general es que necesitamos mantener el tratamiento de control en todos los pacientes que son alérgicos, incluyendo los pacientes que tienen asma. ¿Por qué? Porque lo que sí es que un paciente que tiene asma y está descontrolado, puede tener mayor riesgo de presentar COVID grave. Y entonces, si tu asma está controlada, no tendrías por qué tener mayor riesgo, pero si está descontrolada, sí tienes que ir con tu médico especialista para que ajuste las dosis de los medicamentos y de cierta forma tengas menor riesgo de presentar una enfermedad por COVID grave. Entonces, por ser alérgico en general, no es que ni tenga riesgo mínimo, ni tengas mucho mayor riesgo, simplemente es controlar la enfermedad. Si tu enfermedad está descontrolada, vas a tener mayor riesgo. Si tu enfermedad está controlada, vas a tener el riesgo de que tiene cualquier otra persona. Entonces, en ese sentido, hay que mantenerse controlados, hay que continuar con el tratamiento con inhaladores. Y eso también se discutió mucho. ¿Por qué? Porque también algunos pacientes decían, es que si yo estoy utilizando los esteroides de forma crónica, probablemente me puedan llevar a que mi sistema de defensas baje y tenga mayor riesgo de presentar COVID. Pero lo que se ha visto es que con el uso de esteroides inhalados tampoco es que tengas un grado de inmunosupresión, sino más bien lo que vas a bajar nada más es la inflamación que tienes a nivel local y por lo tanto te va a controlar tus síntomas y el riesgo de presentar enfermedad por COVID va a ser menor. No sé si los hice más bolas, pero... Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Mari HDZ. Dice, doctor, mi nena cuando llega a tener infección en la garganta y tos, a veces llega a tener temperatura, le empeora en cuestión de horas. Me han dicho que es asma, pero no le han hecho pruebas. Pero cuando tiene una crisis, yo no sé cómo reaccionar. ¿Qué debo hacer en estos casos? Sí, en cuestión de los niños, esta parte como de individualizar el tratamiento cobra mucha importancia porque sí es un hecho de que cada niño es como muy diferente y también lo que se presenta durante los primeros años de vida es este cierto grado de inmadurez del sistema inmunológico, en donde el paciente puede de repente inflamarse fácilmente de las vías respiratorias y que no necesariamente estemos hablando de un cuadro alérgico. O sea, hay niños que se enferman frecuentemente de vías respiratorias con fiebre y que efectivamente puede ser por alguna cuestión, por algún virus, por alguna bacteria, que no los llevan a gravedad, o sea, es decir, no los llevan, digamos, que a una neumonía, a una otitis, ¿no? Pero sí que se presentan de forma muy frecuente y que eso nos pudiera estar reflejando más que una alergia, una inmadurez de su sistema inmune, que normalmente después de dar algún tipo de inmunoestimulante les termina yendo como muy bien. Por el contrario, si ese niño tiene el antecedente de que a lo mejor tuvo alergia a la proteína de leche de vaca, a lo mejor rinitis alérgica, dermatitis atópica, pues probablemente sí pudiera estar relacionado con una cuestión de una cuestión de asma y que sí efectivamente el cuadro de asma sea una cuestión alérgica y en esos casos definitivamente sí vale la pena probablemente hacer las pruebas de alergia para poder determinar si es que le puede ayudar algún tipo de vacuna para alergia o no. Yo creo que o sea, la recomendación sería ir con tu alergólogo o con un inmunólogo que esté cercano a tu domicilio, porque de esa forma podemos identificar si va más un poco orientado a la parte de que sea inmadurez o de que sea relacionado con la alergia. Independientemente de que sea una u otra, el tratamiento también con esteroides inhalados les ayuda mucho porque ayuda a desinflamar mucho las vías aéreas,
a veces el tratamiento con antihistamínico también, porque disminuimos la producción de moco, pero ya el tratamiento, digamos que a más largo plazo y más complementario, pues nos va a dar mucho la pauta de conocer muy bien la historia y conocer muy bien cómo le ha ido con los diferentes tratamientos que ha tenido. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Brenda Rodríguez. Dice, mi pregunta es, yo utilizo Symbicort hace más de 12 años y Montelukast. ¿Qué riesgos hay en utilizar por tanto tiempo esos medicamentos o si hubiera algún riesgo? ¿Y qué piensa acerca de la termoplastía bronquial para pacientes con asma grave? Sí, muchas gracias, Brenda. El tratamiento con esteroides inhalados de forma general, te puedo decir que es como muy seguro. Hay pacientes que lo han utilizado durante muchos años, pero lo cierto es que si ya pasó demasiado tiempo utilizando el medicamento, pues hay que buscar realmente cuál es la causa que no te ha permitido bajar la dosis o quitarlo. Y probablemente no se ha abordado la causa alérgica y probablemente en tu caso, bueno, Brenda, sería como importante ver si hay una alergia de base, que probablemente sí, pues tratarte con vacunas para alergia, justo para que esta respuesta exagerada que estás presentando de forma crónica, pues no sea tan intensa y en ese sentido disminuyas la cantidad de medicamento que estás utilizando. Como tal, efectos adversos a largo plazo del esteroide, como tal, pues a veces lo que se presenta son cuestiones de problemas de infecciones por gérmenes oportunistas a nivel de la faringe, para lo cual pues, se puede llegar a recomendar los enjuagues bucales, si es que esto ya se lleva de forma muy crónica, o si es que el paciente lo llega a presentar, porque realmente no es como tan frecuente. Y con el Montelukast, bueno, la verdad es que sí es una cuestión que de repente causa mucho ruido. Nosotros como pediatras sí identificamos ya desde hace tiempo que el mismo Montelukast llegaba a presentar ciertos efectos sobre los niños con respecto a que se ponían muy irritables, con que a veces tenían pesadillas o pasaban noches como muy inquietas. Y justo el año pasado la FDA lanzó una advertencia, lo que se conoce como Black Box Warning, que básicamente lo que dice es que hay que tomar con cautela el uso de Montelukast, no solamente a largo plazo, a veces también a corto plazo, porque no en todos los pacientes, pero sí en un porcentaje de pacientes puede llegar a provocar irritabilidad, puede llegar a provocar trastornos, digamos que más desde el punto de vista psiquiátrico, y que incluso se han relacionado con problemas de ideaciones suicidas. Entonces, hay pacientes en los cuales el Montelukast, yo de preferencia no lo utilizo. Creo que es mucho mejor buscar otras opciones. El efecto que tiene como antileucotrieno lo podemos conseguir también con antihistamínicos. Y sí es cierto que pacientes que tienen asma con mayor gravedad pueden llegar a presentar cierta mejoría, pero tampoco es que tengan un efecto antiinflamatorio tan potente o tan sostenido a largo plazo, y con esta situación de eventos adversos creo que hay que ser como muy cautos. Yo no lo utilizaría por tanto tiempo. Con respecto a la termoplastía, bueno, esta también me permite poderles compartir otra diapositiva, si me dan chance, que nos ayudaría mucho a poder como entender en dónde estaría indicada la termoplastía. Esta es la forma, o sea, esta diapositiva está sacada de la Iniciativa Global para el Asma. La Iniciativa Global para el Asma es como uno de los organismos internacionales que tiene como más credibilidad, en donde se juntan especialistas de todo el mundo, tanto desde el punto de vista alergólogos como neumólogos, y que dan ciertas directrices acerca de cómo se puede hacer el abordaje de un paciente que tiene asma. Y bueno, esta es como la actualización que se tiene del año pasado, pero esto es un poco para representarles cómo es que se da el tratamiento de un paciente que tiene asma. El paciente que tiene asma y casi todos los pacientes que tienen enfermedades alérgicas se basan en una escalera de tratamiento, donde aquí podemos identificar 5 pasos. Y es un poco que el paciente que tiene una enfermedad más controlada o más leve, va a recibir dosis de medicamentos que están en pasos más bajos, el paso 1, el paso 2, pero aquel paciente en el cual no se termina de controlar muy bien de su enfermedad, pues va a terminar necesitando
pasos en 4 o 5, y tienes que ir subiendo. O sea, nosotros lo que hacemos como especialistas es que identificamos al paciente y dependiendo del paso en el que se encuentre, si está bien controlado, lo mantenemos algunas semanas ahí y después lo vamos bajando, pero si no alcanzamos el control, pues lo que va a pasar es que tenemos que ir incrementando la dosis de los medicamentos. Como yo les mencionaba hace un momento, la mayor parte de los pacientes lo que necesitan son, aquí se ve como ICS, que son los esteroides inhalados. Con los esteroides inhalados en general les terminan yendo muy bien a la mayor parte de los pacientes. Puedes incluir el uso de un broncodilatador de acción prolongada, como puede ser aquí el uso de formoterol o salmeterol. Y si ven, a medida que van pasando los pasos y el paciente no se controla bien, lo que se hace es ir incrementando un poco las dosis de estos mismos medicamentos. Dosis bajas, dosis medias a altas en el caso del paso 4, pero si no se controla bien, incluso con dosis medias a altas, pues tenemos que irnos a dosis altas de los esteroides inhalados, pero ahí es donde se tiene que referir al paciente a un especialista. Puedes referirlo a un neumólogo o a un alergólogo, y ahí lo que nosotros hacemos es tratar de identificar lo que se conoce como el fenotipo, es decir, esa asma, ¿a qué tipo de inflamación está presente? Como les mencionaba, la mayor parte de los pacientes que tienen asma van a tener inflamación tipo 2. Y ahí lo que tú ya tienes que ver es qué tipo de tratamiento le puedes agregar. Le puedes agregar un antimuscarínico de larga acción, como puede ser el tiotropio. Le puedes agregar anti-IgE, que es una de las preguntas que salió también de que hablemos de omalizumab. Hay nuevos medicamentos que van dirigidos hacia otros blancos o hacia otras proteínas que producen mucha inflamación, como son la interleucina 5 o el receptor de interleucina 4 o el receptor de interleucina 5. Es decir, cada vez hay más medicamentos como más específicos para poder controlar la inflamación que tienen los pacientes que no se terminan de controlar muy bien y que tienen asma grave. Una de las opciones que se tiene, además de utilizar este tipo de medicamentos que son medicamentos biotecnológicos, es en los pacientes que no, o sea, todos estos que están aquí, que son anti-IgE, antirreceptor de interleucina 5 o anti-interleucina 5 y antirreceptor de interleucina 4, son medicamentos que sirven para inflamación tipo 2. Pero, como también mencionamos, hay algunos pacientes que no tienen inflamación tipo 2 y que pueden tener otro tipo de asma, que en el momento en que tú haces el abordaje, a lo mejor son pacientes que no tienen comorbilidades alérgicas, son pacientes que a lo mejor no están respondiendo bien a los esteroides inhalados y probablemente pudiera estar en relación a otro efecto que está produciendo mucha inflamación a nivel bronquial y que está produciendo el asma. En esos casos está utilizado o está indicado el uso de termoplastía bronquial. La termoplastía bronquial básicamente lo que se hace es por medio de un broncoscopio, que es un tubito que te meten por la tráquea y llega hacia los bronquios que están inflamados, se liberan ondas de calor por medio de una sonda que emite estas ondas y lo que hace es tratar de disminuir ese efecto como del músculo liso que está tan inflamado y tan constreñido que habíamos visto en la diapositiva previa, y que lo que provoca básicamente es que este músculo que está aquí tan estrecho termine siendo como debilitado para que se produzca una broncodilatación por calor. El problema de la termoplastía bronquial es que no está tan disponible en todos lados. La termoplastía bronquial en realidad es una cuestión que usan los médicos neumólogos. No todos los neumólogos están capacitados para hacer termoplastía bronquial, pero si tú tienes un neumólogo que lo haga, si tú tienes asma tipo no 2 o de otro tipo que no sea inflamación tipo 2, definitivamente puede ser una buena opción. Es un tratamiento que dependiendo de los estudios se pueden utilizar, la mayor parte de las veces se utilizan 3 sesiones de esta introducción de la sonda y se tienen buenos resultados. El problema justo es como poder encontrar la disponibilidad de la termoplastía y la experiencia que puede tener el neumólogo haciendo termoplastía bronquial, porque como les menciono, no todos lo hacen, no está disponible en todos lados, y muchas veces pues no es una cuestión como que sea tan accesible. Pero sí, definitivamente para algunos pacientes que tienen asma grave puede ser una opción. Y creo que venía también relacionado con la parte de tabaquismo, ¿no? Y bueno, tabaquismo definitivamente es una pregunta que gracias por decirla, ¿no? La verdad es que el tabaquismo tiende a ser como, hablábamos ya de la parte ¿cómo se llama? De contaminación.
Y lo cierto es que el tabaquismo es una contaminación que llevas directo a tu boca y que se acumula no solamente de las partículas contaminantes que hay en ciudades contaminadas, sino 3.000 cosas más, ¿no? Que puedes inhalar y que definitivamente son dañinas para el epitelio bronquial. El tabaquismo, definitivamente tenemos que difundir mucho el poder como evitar fumar en los pacientes que tienen asma. Yo te diría que en todos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no solamente es el efecto inflamatorio que puede tener un paciente con asma, sino también el riesgo de cáncer pulmonar, pero sí es una cuestión que puede ser como muy dañina. Y no solamente para el paciente que tiene asma, si fuma, sino también recordemos el tabaquismo pasivo, que es igual de malo, ¿no? Y que muchas veces los papás a mí me dicen, no, es que no, o sea, sí fumo, pero no fumo enfrente, ¿no? De Pedrito. Entonces, pues Pedrito de todas formas se ve afectado aunque no fumes enfrente de él, porque muchas de las partículas del tabaco se quedan impregnadas en la ropa. Y entonces, definitivamente creo que si tu hijo tiene asma, si tú tienes asma, uno de los objetivos más grandes o más claros que tienes que tener es dejar de fumar, porque sí es una cuestión que termina siendo muy perjudicial a nivel bronquial. Entonces, no fumen, por favor. Bueno, después de un breve sugerencia de no fumar, tanto personas asmáticas como familiares. Bueno, en lo personal, yo por ejemplo soy familiar de un paciente con asma. Yo soy novio de Ivette, y a ella le pasa muy seguido que cuando una persona cercana a ella se hace una persona que va pasando por la calle, cuando antes de la epidemia, una fiesta que alguien empezó a fumar, ella empezaba pues a exacerbarse un poco su asma. Entonces, sí, el tabaquismo tiene mucho que ver en cuanto a los síntomas de asma y las crisis de asma. Entonces, hay que hacer mucho hincapié en ese aspecto. Bueno, en cuanto a las preguntas, son varios los que nos han hecho la misma pregunta, y es sobre asma, las crisis de asma y el estrés o el estado emocional. ¿Qué tanta relación tiene el estado emocional o el estrés con el asma o las crisis de asma? Sí, esta pregunta también es muy buena y bueno, va muy en relación con lo que mencionábamos en esta parte de el estigma que tienen los pacientes asmáticos. Yo creo que todo el mundo recuerda, bueno, yo estoy un poco más viejo, pero la pregunta de la película de eso, ¿no? ¿No? Era muy inquietante ver al chavito que necesitaba su broncodilatador, porque si no veía al payaso, y en el momento en que veía al payaso prácticamente se ponía muy mal y necesitaba su salbutamol. Es cierto, o sea, al final de cuentas es cierto que el estrés puede llegar a provocar un descontrol del asma, pero lo cierto es que también si tú como paciente asmático estás bien controlado, es lo mismo que comentábamos en esta cuestión de me voy a mudar porque soy asmático. Bueno, pues no me puedo mudar porque es imposible desde el punto de vista práctico, o voy a sacar a mi perro con el cual estoy súper encariñado y sé que me puede hacer daño, pero lo tengo que sacar. O sea, yo diría lo mismo con la parte del estrés. O sea, si tú estás bien controlado con los medicamentos de control, no tendrías por qué de repente, ante cierto estímulo emocional, tener una crisis. Si tú estás descontrolado, lo que va a pasar es que de cierta forma puedes empezar también como a hiperventilar, y esto nos va a llevar a que pues, se pueda llegar a desencadenar, a lo mejor no mucho más inflamación, pero sí es un hecho que se puede llegar a provocar cierta hiperreactividad bronquial, y entonces que se desencadene una crisis. Pero nuevamente, o sea, volvemos a lo mismo del hincapié de poder hablar del control de la enfermedad y de poder hablar acerca de que conozcas bien tu enfermedad para poder saber que el medicamento que estás usando todas las noches o 2 veces al día, ¿no? Es un medicamento que te permite que tus pulmones estén bien y que aun cuando tú te sientes bien, ¿no? O sea, porque el objetivo es controlarte, pero no quiere decir que te vas a controlar te controlas rápidamente, es decir, después de 3 a 5 días, la mayor parte de los pacientes cuando empiezan el tratamiento con los esteroides les va muy bien, pero tenemos que continuar con este tipo de medicamentos. ¿Para qué? Para que ese control se mantenga de forma sostenida a largo plazo. Entonces,
siempre es muy importante la comunicación con el paciente, ¿no? Para poder como referir estas cosas de control y de cómo el medicamento es importante aún cuando estés asintomático. ¿Para qué? Para que evitemos no solamente por cuestiones emocionales o estresantes, sino por todo lo que hemos estado refiriendo con respecto a ejercicio, con respecto a exponerse a algún tipo de alergeno, con respecto a poder tener mascotas o no. O sea, el objetivo es controlarte teniendo una vida plena. Y para eso necesitamos, o sea, te vamos a dejar la menor cantidad de medicamento que sea necesaria, pero suficiente, ¿no? Y es ahí donde sí es importante tener como esta buena comunicación para poder explicarle al paciente por qué tiene que utilizar un medicamento tan a largo plazo y ver los beneficios que te está dando, más allá de el estar pensando que tienes que estar utilizando tu medicamento de forma continua, ¿no? Es como el enfoque que le demos a la enfermedad. Así es, doctor. Tenemos un par de preguntas en el grupo, en YouTube, perdón. Eh, Luis Gil nos escribe, buenas noches, deseaba saber por qué siempre nos afecta el cambio de clima, aún a veces cuando es de invierno o verano. Gracias. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, la verdad es que en el momento en que hacemos pruebas de alergia, y es por eso también como una cuestión que es buena hacerlo porque es muy individualizado. Aquí no hay recetas de cocina, pero me ha tocado desde el paciente que le haces pruebas de alergia y sale solamente a los ácaros del polvo, y entonces con ciertas medidas antiácaros le puede ir muy bien incluso sin vacunas para alergia. Pero me ha tocado pacientes en los cuales sale positivo a una gran cantidad de cosas. Entonces puede que seas positivo a lo mejor a algún tipo de pasto que poliniza en la época de otoño y que pueda ser alérgico también al mismo tiempo a un fresno que poliniza en época de primavera. Y entonces, si además eres alérgico a los ácaros del polvo y todo se junta, es una cuestión en la cual de repente podrías tener lo que tú refieres, o sea, el hecho de estar presentando los síntomas de forma como muy frecuente y con cada cambio de clima. Entonces, el hecho de poder identificar este tipo de alergias nos ayudaría para poder como tomar ciertas medidas preventivas para poder darte un tratamiento tal vez preventivo antes de que empiece cierta temporada en la cual sabemos que te vas a poner mal. Y como ya mencionamos, también poder valorar si puedes ser candidato a recibir vacunas para alergia o no. Entonces, creo que por un lado es esa parte, ¿no? O sea, como de las alergias muy específicas que puede llegar a tener alguien a lo largo de todo el año. Y lo cierto también es que de repente hay un paciente que te dice, oye, ¿sabes qué? Que con cada cambio de clima me pongo mal, ya sea de frío a calor o de calor a frío, o cada vez que salgo al sol empiezo a estornudar. O sea, todos estos desencadenantes físicos, o sea, no quiere decir que tú seas alérgico al sol, ¿no? Ni quiere decir que tú seas alérgico al frío, sino más bien lo que está sucediendo es que probablemente no estás controlado de forma completa de tu enfermedad, y entonces estos cambios de temperatura pueden llegar a provocar que sea mucho más fácil como un exacerbante más que un alergeno que empieces con los síntomas. Entonces, habría que distinguir muy bien si es que es porque eres alérgico a todas esas cosas o porque a lo mejor estás descontrolado de base y esos cambios en el clima te están provocando de repente mayor cantidad de síntomas. Pero bueno, definitivamente la sugerencia es que sí acudas con tu alergólogo para que pueda hacer como este abordaje mucho más a detalle y podamos saber cuál es la mejor forma en que puedes responder. Ok, doctor. Bueno, continuando las preguntas, Anju nos dice, mi único síntoma es la falta de aire. Esto por 3 años y recientemente me recetaron beclometasona y bromuro de ipatropio. Y la pregunta es, ¿al cuánto tiempo ves mejoría y si estos inhaladores no afectan a nivel cardíaco? Ya que él tiene una arritmia cardíaca e hipotiroidismo. Sí, muy interesante esta pregunta, Anju, porque lo cierto es que la falta de aire como tal, de forma aislada, no es como un dato tan típico, ¿no? De asma. Hay 4 síntomas que de repente se pueden llegar a presentar en un paciente que tiene asma. La falta de aire es uno de ellos, pero también normalmente es un paciente que llega a presentar tos
y es un paciente que tiene esta sensación como de opresión en el pecho. Y uno de los puntos importantes también es cuando llegas a tener como esta exacerbación y más, ya tienes falta de aire, normalmente también se puede acompañar de sibilancias o este silbido del pecho porque la vía aérea se hace como muy estrecha, como vimos en el diagrama. Entonces, no es que todos los pacientes que tengan asma tienen que tener los 4 síntomas, ¿no? Pero sí es un hecho que la mayor parte de los pacientes asmáticos en algún momento llega a tener uno u otro o la combinación de algunos u otros y cambian, ¿no? O sea, no se presentan de forma fija. Normalmente, a veces el paciente que tiene asma, y perdón, no es por hacer como una comparación muy burda, pero sí es como el ruido del coche, ¿no? Que lo tiene hasta que lo llevas con el mecánico y cuando llegas con el mecánico ya se le quitó. Aquí muchas veces pasa lo mismo, o sea, te juro que llegan las mamás y me dicen, es que doctor, toda la noche estuvo con el silbido y estuvo con una tos impresionante, pero ahora ya llegó con usted y se le quitó, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque estos síntomas se presentan con cierta variabilidad, a veces incluso en el mismo día, ¿no? Normalmente el paciente que tiene asma tiene más síntomas por las noches, pero también por esta variabilidad que hemos mencionado de forma estacional o por estrés o por ejercicio o por tabaquismo. O sea, son síntomas que pueden presentarse esos 4 en mayor o menor grado de acuerdo a ciertas contacto con ciertas cosas. Si en tu caso tienes una arritmia cardíaca y tienes disnea, lo que yo pensaría es que lo que hay que hacer primero es descartar que tu disnea o tu falta de aire no sea por otra cosa que no sea asma, ¿no? Creo que sí debería ser como muy complementario el abordaje de por qué estás presentando solamente la falta de aire, ¿no? Porque tal cual lo refieres como tu único síntoma. Y bueno, lo que yo diría es que a una dosis adecuada, ¿no? Del esteroide inhalado, independientemente del esteroide que sea, o sea, en este caso es beclometasona con bromuro de ipratopio, pero igual, o sea, pueden llegar a ser otros esteroides. Si estamos utilizando la dosis correcta para ese paciente, pues el tratamiento, o sea, la respuesta se tendría que ver básicamente en menos de una semana. Si ya ha pasado más de una semana, estás con esas dosis de esteroide o incluso las has subido y sigues con esa falta de aire, pues probablemente sea otra causa que no sea asma. Y sí hay que hacer como un abordaje mucho más completo. O sea, ahí nuevamente la sugerencia es que vayas con tu neumólogo, con tu alergólogo, para ver, o sea, sobre todo por la parte de la arritmia, si es que no hay algo más que esté provocando la falta de aire, que sea a nivel más cardíaco que pulmonar o relacionado con asma. Entonces, esa sería como la sugerencia. Bueno, y también Héctor García nos tiene otra pregunta. Nos dice, doctor, estuve en tratamiento con vacunas para alergia y como tal nunca me ha dado un ataque asmático tan fuerte. ¿Hay alguna posibilidad de que en algún momento me pueda dar un ataque fuerte de asma? Sí, gracias por la pregunta, Héctor. La verdad es que la mayor parte de las veces el esquema de vacunas para alergia termina teniendo como un efecto de tolerancia de tu sistema inmunológico, en el cual ya no estás respondiendo de forma tan fuerte a las cosas a las cuales saliste positivo en las pruebas de alergia y que te estaban provocando como una respuesta tan fuerte de tu sistema inmunológico. En general, la mayor parte de los pacientes que inician un esquema de vacunas, y esto va muy relacionado también con la pregunta que nos hacía Esperanza, de cada cuánto se deben de repetir las vacunas. La mayor parte de los pacientes que les haces una prueba de alergia y empiezas un esquema de vacunas, les va muy bien con solamente un esquema de vacunas. Y el efecto sostenido de tolerancia se presenta a largo plazo, al tal punto que el paciente entra como en un estado de remisión, donde de repente puede llegar a presentar síntomas asociados a cambios ambientales o con los alergenos a los cuales estaba presentando los síntomas, pero que no son tan intensos, ¿no? Como antes de empezar con las vacunas y que normalmente sería como más complicado que nos llevaran a una crisis. Algunos pacientes, a medida de que van creciendo, se pueden llegar a poner en exposición con nuevos alergenos y pueden llegar a tener algunos desencadenantes, como por ejemplo el tabaquismo o alguna cuestión laboral, que los lleve a que nuevamente empiecen con síntomas relacionados con asma. Y habría que valorar en esos casos si es que se pueden repetir hacer las pruebas de alergia para valorar nuevas sensibilizaciones y que probablemente requiriera otro esquema de vacunas, pero no es lo más común. La mayor parte de los pacientes con un solo esquema de vacunas están como bien controlados a largo plazo. Entonces, yo creo que en ese sentido, o sea,
simplemente atendiendo a los síntomas de forma muy temprana, vamos a evitar que desencadenen una crisis fuerte, un ataque asmático, ¿no?, fuerte, como nos pregunta Héctor, y que sí nos permitirían como mantenerlo controlado a mucho mayor tiempo. Y no sé si contesté a la pregunta de Esperanza en ese sentido de cada cuánto se tienen que repetir las vacunas. Yo referí más bien cada cuánto se tienen que repetir las pruebas de alergia, ¿no? En general no se tienen que repetir. Normalmente nos sirven para hacer el diagnóstico y dar un tratamiento con vacunas. Ya que damos las vacunas, lo que sí es un hecho es que las vacunas, qué bueno que también sale esta pregunta, porque las vacunas es un tratamiento que no es como la vacuna de COVID o como las vacunas que estamos acostumbrados de ponerles a nuestros hijos, ¿no? De que se las pones 1 o 2 dosis y ya, estás protegido. En este caso, lo que se necesita con las vacunas de alergia son vacunas que estén de forma constante. Ese estímulo se tiene que estar repitiendo de forma constante a la parte del sistema inmune, para que lo reconozca como si fuera algo habitual y algo inerte, que no esté respondiendo de forma exagerada. Y normalmente lo que se hace es dar el esquema de vacunas seguido al inicio, ¿no? Normalmente se dan 2 veces por semana durante los primeros meses, y después se puede empezar a espaciar hasta que lo puedes llegar a espaciar incluso a cada 15 días. Pero ese tratamiento de vacunas lo tienes que seguir por lo menos durante 3 años, o 5 años, de 3 a 5 años te dicen las guías, en los cuales tú vas a estar recibiendo esa vacuna de forma subcutánea 2 veces al mes, pero te va a ayudar a que tu cuerpo ya se mantenga tolerante a largo plazo. Entonces, también es importante como mencionar, porque mucha gente también refiere en los grupos, ¿no?, de apoyo, que dice, es que yo estuve con vacunas para alergia y no me sirvió de nada. Pero ahí la pregunta sería, ¿cuánto tiempo estuviste con las vacunas para alergia? La mayor parte de los pacientes la suspendieron a lo mejor a los 6 meses, y probablemente ni siquiera habían llegado a una dosis que hubiera sido terapéutica adecuada, y en esos casos habría que reanalizar bien cómo se dio la vacuna y ver si es necesario que se tenga que volver a hacer o las pruebas de alergia o reiniciar la vacuna, pero ya de una forma mucho más ordenada. Doctor, muchísimas gracias. Una pregunta más de Esperanza Ansaldo. Dice, en mi caso las crisis asmáticas empiezan con un dolor opresivo en el pecho que se irradia hasta la espalda. Siento que el tracto respiratorio se me empieza a cerrar, inclusive casi no puedo hablar y estoy muy ronca. Sin embargo, mi situación sigue no está en 98. No lo comprendo. Me aplico Convivent y luego inhalaciones de Pulmicort y voy saliendo poco a poco hasta que doy la bocanada de aire. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué mi saturación aparentemente es normal y casi no puedo respirar? Solamente con los medicamentos logro que se desapriete todo. Sí, muchas gracias. Esta pregunta también está como súper buena, porque si nosotros vemos el esquema que les había enseñado previamente, denme un segundito. Pero bueno, cuando habíamos hablado de el asma como una enfermedad en donde se hace un estrechamiento de la vía aérea, déjenme mostrarles otra vez la imagen. Entonces, cuando nosotros vemos al paciente que tiene asma, si ven, cuando se llega a provocar como una falta de aire tan intensa que lleva a bajar la saturación, normalmente es que ya prácticamente el pulmón está como muy colapsado. La mayor parte de los pacientes que tienen asma, a pesar de que se produce como esta opresión en el pecho, se produce pues esta sensación de falta de aire, en la mayor parte de los casos, a menos de que ya sea como una crisis asmática mucho más grave, este pequeño espacio por donde entra el aire permite que se mantenga una saturación adecuada. Y es por eso que le comentaba a nuestro otro participante, que nos comentaba que su saturación llegaba hasta 60. O sea, realmente 60 ya es como muy bajo, pero la mayor parte de los pacientes mantienen saturaciones normales. Pero eso no quiere decir que no tengas los síntomas, y que no tengas tos, y que no tengas la presión en el pecho. ¿Por qué? Porque este pequeño espacio por donde está pasando te puede permitir, o sea, los alvéolos, al final de cuentas, donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, pues se mantienen libres. O sea, esto no es una cuestión como una neumonía, donde podría estar como ocupados los alvéolos y que nos lleva a bajar la saturación tan rápido. Pero sí es una cuestión más a nivel bronquial. Para que el paciente baje la saturación, este evento como de broncoespasmo tiene que ser muy, muy intenso, y normalmente
no es como tan frecuente que se llegue a presentar, y entonces es por eso que probablemente te puedas explicar el hecho de que la saturación no esté baja y de todas formas tengas tantos síntomas. Lo ideal en tu caso es que estés utilizando el esteroide a largo plazo con las dosis suficientes para ti. ¿Para qué? Para que no estés utilizando el broncodilatador tan rápido o el Convivent como tan seguido y llegues a un estado mucho más relajado de tu pulmón. Entonces, creo que esa es la razón por la cual de repente puede que no baje tanta tu saturación, ¿no? Por el mismo lugar en donde se está afectando la inflamación a nivel bronquial. Ok, doctor. Y bueno, también nos pregunta Mayra sobre si los asmáticos pueden hacer ejercicio o no es recomendable que hagan ejercicio. Sí, muchas gracias, Mayra, porque la verdad es que también esto es como una cuestión en donde parte del estigma, ¿no? Del paciente asmático, y que qué bueno que se está conmemorando el Día Mundial del Asma y que qué bueno que estamos haciendo este tipo de actividades, porque justo lo que quisiéramos es quitar como ese estigma. Y los pacientes con asma pueden hacer todo tipo de ejercicio, ¿no? De hecho, hay ejemplos de pacientes medallistas olímpicos, ¿no? Que tienen esta gran función pulmonar. ¿Por qué? Porque están controlados, ¿no? Michael Phelps, por ejemplo, ¿no? El máximo medallero a nivel olímpico, es un paciente que tiene asma. Y así como él, hay muchos ejemplos de pacientes asmáticos de grandes deportistas que han logrado batir récords y que la enfermedad realmente no tiene por qué limitarlos. Y esto me lleva nuevamente a reiterar el hecho de que el paciente que tiene asma puede llevar una vida totalmente normal, puede hacer ejercicio y es recomendable que se haga ejercicio. El ejercicio también nos ayuda a que el mismo cuerpo produzca de forma endógena sustancias que son antiinflamatorias. En un paciente que tiene obesidad y tiene asma, es mucho más difícil controlar la inflamación del asma porque la misma obesidad está provocando que esté inflamado. Entonces, el ejercicio se recomienda en todos los pacientes alérgicos por esta situación de disminuir la inflamación. Si bien son dos tipos de inflamación diferentes, sí son sinérgicos y al final de cuentas nos llevan a que el control de una y de otra sean más complicadas cuando se presentan en conjunto. Entonces, todo paciente que tiene asma debe hacer ejercicio y para hacer ejercicio tiene que estar controlado y para estar controlado tiene que estar con las dosis mínimas de medicamentos que le permitan el control. Pero por supuesto que el ejercicio está indicado. La natación es un gran ejercicio que pueden hacer los pacientes asmáticos porque les ayuda mucho a aprender cómo a respirar. Y no solamente la natación, o sea, el deporte aeróbico que ustedes quieran hacer y que quieran meter a sus hijos, adelante. O sea, si no pueden hacer ejercicio es porque estamos haciendo algo mal y porque tenemos que ajustar la dosis de los medicamentos y porque tenemos que buscar otras opciones. Pero en general el paciente con asma tiene que llegar a poder como tener como esta vida mucho más completa y eso incluye poder hacer actividad física. Ok, doctor, muchísimas gracias. Bueno, retomando aquí en el chat de YouTube, una pregunta de Blanca Leal que nos pregunta sobre si la vacuna contra el COVID-19 está contraindicada en pacientes asmáticos. Bueno, como habíamos comentado hace rato, no está contraindicada la vacuna. De hecho, está indicada la vacuna en pacientes con asma. Lo único detalle es de que el antecedente de las alergias. Si el asma es alérgica o tiene tendencias a hacer alergias, lo recomendable sería tener una evaluación por un médico alergólogo de preferencia para que se determine si no existe algún riesgo para la aplicación de la vacuna, sobre todo si se tiene antecedente de anafiláctica, no podría haber un riesgo por la vacunación. Aclarando el punto que se tomó previamente, alguna reacción alérgica a la vacuna, y para ello se sugiere la evaluación previa por un médico alergólogo, porque es una sustancia de la vacuna la cual genera las alergias. Pero si no se tiene ningún tipo de alergia, sí está indicada la vacuna contra COVID-19 en cualquier paciente asmático.
Si tiene antecedente de anafilaxia, entonces se recomienda que tenga una valoración previa por un médico alergólogo y entonces que le sugiera si se debe aplicar o no la vacuna y en dado caso que se sugiera la aplicación, qué medidas se pueden tomar para prevenir algún tipo de reacción. Ese sería lo principal sobre la vacuna contra el COVID-19. Parece que prácticamente ya contestamos todas las preguntas que nos hicieron en los chats y en los grupos de Facebook. Tenemos una pregunta más. Nos pregunta Nadia, ¿por qué la risa excesiva puede causar una exacerbación de asma? Especialmente tos y creación de flema. Sí. Justo lo que sucede con mucha risa y lo mismo puede pasar con mucho llanto. Esto es también muy común en los niños, ¿no? De repente cuando tienen como un berrinche o tal cual, o sea, les cuentan un chiste y se ríen mucho, ¿no? Imagina lo que está pasando es un poco como lo que harías cuando estás haciendo ejercicio, ¿no? Y es como un detonante, ¿no? Igual físico, ¿no? Porque lo que estás haciendo es como mover mucho aire al mismo tiempo y que te lleva como a este estado de hiperreactividad que se activa por una cuestión meramente mecánica, por el aire que estás metiendo y sacando de forma como muy rápida y que se presenta principalmente en las cosas en las cuales estás descontrolado. O sea, si el paciente que tiene asma está controlado, no tendría por qué tener ningún problema si va a un show de comedia, ¿no? O si ve la telenovela de las 9 y se pone a llorar. O sea, en realidad creo que no hay como mayor preocupación siempre y cuando estés controlado. Si estás descontrolado, ¿no? Sí puede ser como un poco la cuestión, lo que sucede con el ejercicio, ¿no? También se puede llegar a presentar con la risa o con el llanto. Entonces, es por eso. Ok, doctor, muchísimas gracias. Bueno, habiendo contestado prácticamente todas las preguntas que nos dejaron, vamos a dar cierre a esta sesión. Queremos agradecerle al doctor Said por todas estas atenciones que tuvo hacia nosotros, por su gran contribución para que se realizara esta plática y por regalarnos su tiempo para resolver todas estas preguntas de todas las personas que se unieron a esta reunión, a esta sesión, y pues aclarar muchos mitos, realidades, dudas sobre lo que es el asma y todo lo que conlleva el asma, dietas, ejercicios, medicamentos, etcétera. Entonces, queremos agradecerle enormemente de corazón, doctor, el hecho de que usted nos haya apoyado, nos haya regalado un poco de su tiempo y que nos haya, sobre todo, compartido su gran conocimiento que tiene, y pues no está de más decirle que es una muy gran persona y estamos muy agradecidos por todo. No, hombre, al contrario. Sí, doctor, de verdad. No, adelante. No, sigue. No, muchísimas gracias. Y aprovechando, hay varias personas que me han preguntado que si usted ofrece consulta online porque quisieran que fuera su médico. Muchas gracias. No sé si quisiera dejar sus datos en el chat, o bueno, no sé, para que lo puedan contactar. No, muchas gracias. Digo, la verdad es que un poco la idea de poder como hacer esta llamada y que puede ser como muy, o sea, lo podemos hacer las veces que sea necesario. El hecho de que sea 5 de mayo y que sea el Día Mundial del Asma es solamente el pretexto, pero me parece que esto es necesario, ¿no? Y yo les agradezco a ustedes porque están creando espacios en los cuales se puede hablar de la enfermedad. Ahorita lo estamos viendo, ¿no? Con COVID, la cantidad de desinformación que hay es impresionante. Y la cantidad de desinformación que hay también en los pacientes que son alérgicos, los pacientes que son asmáticos también es muy amplia. De hecho, esta parte, por ejemplo, del canal de YouTube lo hice justo como para poder tratar de difundir un poco pues de ciertos conceptos básicos que nos ayuden a entender un poco mejor la enfermedad. Algunas de las cosas que comentamos con respecto a tratamientos de control, tratamientos de rescate, COVID y vacunas y demás, los pueden encontrar un poco más a detalle en los videos que están en el canal.
Y creo que el agradecimiento realmente de mí para ustedes por el hecho de invitarme y poder como acercarme un poco más a los pacientes. Normalmente el hecho de tener telemedicina a mí me costaba mucho trabajo antes de la pandemia, pero lo cierto es que también la misma pandemia nos ha obligado a poder intentar hacer como acercamientos y de asesorías a quien esto se necesite con algunos pacientes. Y he tenido algunos casos de éxito en donde el paciente no puede salir por lo mismo de la pandemia, no tiene acceso a un especialista cercano, y con mucho gusto yo les comparto mis redes sociales, no solamente el canal de YouTube, me pueden buscar en Facebook o en Instagram como Alergo Inmuno o como Dr. Said Arablin, y ahí pueden encontrar como todos mis datos de contacto. Con mucho gusto yo puedo poder estar en contacto con ustedes y en lo que les pueda ayudar, adelante. Y bueno, ojalá que no sea, o sea, que sea la primera y que no sea la única. La verdad es que me gustó mucho el poder tener como esta interacción con los pacientes, y ojalá que se pueda ir como replicando, y muchas gracias nuevamente. Bueno, doctor, bueno, reiteramos el agradecimiento, enorme agradecimiento hacia usted. Ya compartió lo que son sus redes sociales. Es @alergoinmuno, o Dr. Said Arablin, donde lo podemos contactar, y el doctor, pues seguramente, obviamente en su momento, porque pues también sabemos que el lago está muy saturado de trabajo, irá contestando las preguntas de todos aquellos que quisieran contactarnos en algún momento o tener alguna consulta con él. Agradecemos enormemente, doctor, su tiempo, su disposición, su gran conocimiento que tiene. Con esta reunión, cerrar lo que son pues la celebración, la conmemoración de este día, el 5 de mayo, Día Mundial del Asma. Agradecemos también a Ivette, a Ivette o Kiki, como algunos la conocemos, por estar aquí también con nosotros, por su aportación, porque pues ella, como comenté al principio, es una paciente de asma grave, y ella es creadora de un grupo de asma, de apoyo de asma en Facebook, y también de WhatsApp, por si gustan unirse ahí también para continuarse dando tips, dando palabras de apoyo, o si en algún momento necesitan ayuda, igual ahí la pueden conseguir. Y ella fue la que promovió esta sesión, esta reunión. Entonces, gran parte de este agradecimiento es hacia ella, porque nos hizo que todos nos uniéramos para celebrar este gran día. Nos están pidiendo los datos. Ahorita se los compartimos. Y pues con esto vamos por terminar la sesión, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo, mi nombre es Jaime, creo que se me olvidó presentar al principio. Yo soy novio de Kiki, soy familiar de paciente con asma, y yo sé también lo que es ver lo que sufren los pacientes con asma. También me ha tocado estar de este lado de la moneda, ver cómo sufren, apoyarlos, darles palabras de motivación. Entonces, también yo estoy aquí a sus órdenes para apoyarlos en lo que me sea mis posibilidades. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su participación, y gracias nuevamente, Jaime y Beth. Están haciendo algo muy grande, y esto va a tener como muy buenos frutos para muchos pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Están muy bien. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.